un nuevo vídeo más, en esta ocasión dedicado al teatro español compuesto con anterioridad a la Guerra Civil, es decir, el teatro anterior a 1939. Recordad que ya hemos estado estudiando algunos otros géneros literarios de este periodo. Hemos estudiado la lírica anterior al 39, haciendo un repaso pues por el modernismo, el grupo del 98, las vanguardias, el grupo del 27. Hemos estudiado también la novela anterior a 1939, de nuevo con la incidencia que tuvieron pues esos movimientos literarios y los autores más destacados como Unamuno, Baroja, etcétera, ¿no? Nos quedaba por ver de este periodo el teatro. El teatro es un género especial porque es un género pensado para el espectáculo, es decir, pensado para la representación. Quiere decir que a diferencia de la lírica y a diferencia de la novela, la narrativa, el teatro pues se encuentra con una serie de condicionantes que determinan cómo es la obra literaria, dependiendo de que los autores asuman esos condicionantes o no. En el periodo en el que estamos, bueno, como en todos los periodos, pero en la época en la que estamos, es decir, en este periodo anterior al 39, esos condicionantes son mucho más relevantes, ¿no?, que en otras épocas. Los condicionantes yo los he querido reducir a tres ideas. La primera de ellas, la de los locales. Es decir, el teatro necesita representarse, se puede leer el teatro, pero es un género pensado para la representación. Para representarlo necesita unos locales. El problema está en que en el periodo en el que nos encontramos, los locales de representación son todos ellos locales privados, es decir, tienen un dueño que utiliza ese local como parte de su negocio, es decir, que tiene un local pues para ganar dinero, es una empresa, ¿no? También es importante el tipo de público que asiste al teatro. El tipo de público que asiste al teatro en esta época es un público eminentemente burgués, es decir, de clase media alta, en una época tremendamente ideologizada como era la España anterior al 39, una época conflictiva, una España dividida en casi en dos grupos sociales irreconciliables, tan irreconciliables como que se enfrentarán a una guerra civil a partir del año 36. Bueno, pues el público que asiste al teatro es un público, como ya os he dicho, burgués y por tanto muy ideologizado. Además, la representación de una obra tiene que realizarse a través de una compañía. Las compañías pues están en manos de una serie de empresarios que, de nuevo, entienden el teatro pues como un negocio, ¿no?, como un producto de comunicación del que se puede extraer un beneficio. ¿Cómo influye todo esto en la obra teatral, en el texto literario teatral? Bueno, pues de una manera muy clara, ¿no? Y es que si un autor quiere vivir del teatro, quiere vivir de su creación literaria, tiene que asumir que necesita representar su obra, y para representar su obra necesitará un empresario y una compañía que apueste por su obra, necesitará un local donde poder representarla y necesitará contar siempre con el gusto de un público que pagará una entrada por ver esa obra o no pagará una entrada por ver esa obra. Claro, esto influye claramente en las distintas tendencias que se producen en el periodo. Si desplegamos aquí el lateral, fijaos que yo os he dicho, os digo aquí, como hay dos grandes tendencias en el teatro de esta época. Por un lado hay un teatro que podemos llamar teatro comercial, es un teatro que busca satisfacer los gustos del público y que es aceptado por ese público burgués. Es un teatro que tiene éxito, pero claro, es un teatro que ideológicamente es bastante conservador, o al menos no es muy avanzado desde el punto de vista político o ideológico. Perdón. Y además, estéticamente es un teatro también que se arriesga poco en las innovaciones literarias, puesto que el público que asiste a la representación teatral asiste con la intención de pasar un buen rato y no de complicarse la vida desde un punto de vista ideológico ni desde un punto de vista estético. No va al teatro a pensar, a reflexionar, a participar en la obra, sino simplemente asiste a la obra pues para pasar un buen rato, para ver la representación de una escena, para ver un buen trabajo de los actores, una buena escenografía
y todo ello sin que le cause excesivos problemas mentales. Frente a ese teatro comercial, que como os indico en esta flechita, asume los condicionantes de que los locales son privados, de que el público es burgués, de que los empresarios entienden el teatro como un negocio, bueno, pues ese teatro será el que acabe triunfando en la época que estamos. Cuando hablamos de triunfo de público, aunque después la historia de la literatura haya hecho olvidar muchas de estas obras que tuvieron un gran éxito en su tiempo. Frente a ese teatro comercial, nos vamos a encontrar con un teatro que he llamado ahí innovador, un teatro que apuesta o bien por unos contenidos más progresistas, más críticos, menos conservadores, y que chocan con los gustos de ese público que asiste, o bien que apuesta por una revolución estética, por aportar, por experimentar, por aportar nuevas soluciones desde el punto de vista literario, y que tampoco va a tener una gran acogida del público de su tiempo. Ese teatro innovador no asume esos tres condicionantes y en términos generales se puede decir que fue un teatro que fracasó en cuanto al público de su época, aunque es el teatro que hoy estudiamos en los manuales de historia de la literatura, porque quizás es el teatro que más aportaciones hizo para el discurrir de la literatura. Bueno, repasemos un poco cuáles son esas tendencias o esas dos formas de ver el teatro. Vamos a desplegar primero el teatro comercial. Vamos a centrar esto un poquito más aquí. Vale. En ese teatro comercial de la España de los primeros años, de las primeras décadas del siglo XX, podemos encontrar tres manifestaciones principales. Una de ellas es la comedia burguesa cuyo autor más relevante es Jacinto Benavente. Jacinto Benavente fue un autor que empezó su carrera literaria queriendo hacer un teatro progresista, crítico. A esa intención respondió su primera obra, El nido ajeno, pero fue una obra que no tuvo una gran acogida de público. Y Jacinto Benavente era un autor que quería vivir del teatro, era un profesional del teatro, con lo cual, a partir de esa primera obra, asumió los condicionantes de lo que os he hablado antes y cambió un poco su forma de entender el teatro, creando lo que se ha llamado comedia burguesa o alta comedia burguesa. ¿Qué caracteriza en términos generales esta comedia burguesa? Primero, el realismo. Es decir, Jacinto Benavente va a mostrar siempre una escenografía realista que el público puede identificar. En segundo lugar, la representación se versará o tratará sobre situaciones propias de la vida burguesa, de la vida de las clases medias, el matrimonio de los hijos, problemas económicos, hipocresía, etcétera. Así y todo, Jacinto Benavente incluirá siempre un poco de crítica social, pero una crítica moderada en sus obras. Y en tercer lugar, pues lingüísticamente será un teatro sencillo, fácilmente comprensible, que no plantee retos interpretativos al lector, ¿vale? Ese es el esquema de lo que conocemos como comedia burguesa. Una segunda tendencia comercial que nos encontramos en la época es el drama en verso. En los años 10-20 se pone de moda escribir teatro imitando las formas del teatro clásico español del siglo XVII. Y entonces algunos autores como Eduardo Marquina o Francisco Villaespesa, como os indico aquí, pues empiezan a componer obras escritas en verso, obras lingüísticamente muy estéticas, muy esteticistas, muy cuidadas, que responden a una ideología conservadora, ¿no?, que nos habla de las glorias de la patria, del pasado, del honor, es decir, de todos estos temas que eran propios del teatro del siglo XVII y que estos dramas en verso van a recuperar. Y en ellos además pues se ve una especie de nostalgia, ¿no?, de nostalgia de unos autores que en un presente burgués tachado de mediocre, pues recuerdan con gusto, ¿no?, esos pasados de la España imperial, etcétera. Bueno, es un teatro que en la actualidad no se representa, así como la comedia burguesa, la obra de Jacinto Benavente en algún momento dado, algunas de sus obras importantes como Los intereses creados o La malquerida siguen representándose. De este teatro, de este drama en verso de Marquina y Villaespesa, pues
tuvo un gran éxito en su tiempo, pero después ha caído en el olvido, ¿no? Y solamente los filólogos nos ocupamos de él de cuando en cuando. Y después está la tercera la tercera tendencia de ese teatro comercial, que es un teatro de humor. Yo le he puesto ahí comedia de costumbre, es un teatro en el que el tema principal es la experiencia amorosa, ¿no? Vista siempre de una manera feliz, con un final feliz, aunque se encuentren las parejas con determinados problemas, pues terminan resolviéndose, ofreciéndonos por tanto una visión edulcorada, fácil, agradable de la vida, ¿no? El público salía satisfecho de las obras porque aunque había podido ver a los personajes enfrentarse con algún problema, pues al final esos problemas eran siempre resueltos. Es un teatro además basado en tópicos, sobre todo el tópico andaluz, el tópico madrileño, una España reducida a trazo grueso y que utiliza pues un lenguaje coloquial, a veces incluso un lenguaje popular, ¿no? Lleno de expresiones propias pues de la ambientación en la que se sitúe la obra, bien sea la ambientación madrileña, con quizá el autor más relevante, que es Carlos Arniches, o la ambientación andaluza, pues con otra pareja de autores que también muy relevantes en la época, que fueron los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, este es el teatro de costumbre, o la comedia de costumbre, o el teatro de humor de costumbre. Estas tres tendencias son las principales de ese teatro comercial, pero junto a ellas, cerramos aquí y abrimos, hay un teatro que podemos tachar de innovador, un teatro que no asume esos condicionantes que hemos visto al principio. Dentro de ese teatro innovador, pues debemos destacar, por supuesto, el teatro compuesto por los autores del 98. Ahí quizás el autor más relevante sea Miguel de Unamuno y, por supuesto, despliego aquí, Ramón María del Valle Inclán, como veremos después. Valle Inclán y Unamuno son los autores más relevantes de ese teatro del 98. ¿Qué caracteriza al teatro del 98? Tres rasgos que os he indicado aquí. Por un lado, es un teatro que, igual que sucedía con la novela o con la poesía, se basa en la expresión de la angustia, en el tratamiento del tema de España, de las causas de la decadencia de España, su degradación, etcétera. Y es un teatro pues muy reflexivo. Digamos, es la cara teatral de lo mismo que hacían estos autores, tanto en novela como en lírica. Junto a ese teatro del 98 nos vamos a encontrar también con un teatro de humor que quiere ofrecer un camino diferente al de la comedia de costumbre. Es un teatro que empieza a apostar por la situación absurda, por el absurdo lingüístico, por crear situaciones teatrales que son ilógicas, ¿no? Y que esconden en su fondo pues una expresión de la angustia y una idea crítica sobre la sociedad de su tiempo. Ahí el autor más relevante puede ser Enrique Jardiel Poncela y también un Miguel Miura que intentó con Tres sombreros de copa iniciar este camino, pero que bueno, la suerte del público pues le dio la espalda y hubo de esperar, ¿no?, hasta rehacer su forma de entender el teatro pues ya después de la guerra civil. El humor renovador basado fundamentalmente en el absurdo, tanto del absurdo lingüístico como en las situaciones que escapan a toda lógica, ¿no? En el fondo de ese humor renovador, aunque es un teatro de humor, un teatro de risa, pero casi siempre se puede ver una visión angustiada de la vida humana, de la existencia humana, y se pueden entrever también algunos de los problemas sociales, ¿no?, que afectaban a la España de este tiempo. Y después la última gran tendencia renovadora es ese teatro que podemos llamar del 27, cuyos autores principales son, por un lado, Alberti y por otro, pues Federico García Lorca, que lo veremos ahora en los autores destacados. ¿Qué caracteriza el teatro del 27? Pues en primer lugar es un teatro que apuesta por innovar más allá de toda lógica, es decir, un teatro escrito por unos autores que han nacido en la literatura en el vanguardismo, en la ruptura, y que quieren ofrecer pues propuestas nuevas. Además, es un teatro que quiere llegar a públicos diferentes, que no se conforma con que sus obras sean vistas por el público burgués, sino que quiere llegar al obrero, que quiere llegar al joven, al niño. Ahí están los trabajos de Alberti, ¿no?, con ese teatro político, ¿no?, dirigido
a las clases obreras, o un García Lorca, ¿no?, que apuesta por llevar el teatro a los pueblos, o hacer teatro para niños, teatro de guiñol o de marionetas, pues para ampliar ese público teatral que estaba demasiado reducido a la clase media conservadora. Además, un teatro que pretende incorporar valores poéticos, ¿no? Es decir, los personajes simbolizan ideas, valores, se trata de hacer poesía, no de hacer verso, porque no es un teatro que se escriba en verso, aunque García Lorca escribe Mariana Pineda en verso, por ejemplo, sino que incorporar esos valores profundos, ¿no?, de la utilización del símbolo, de la metáfora, un teatro en el que las situaciones, la escenografía sugieren sentidos, etcétera. Es un teatro de altísima calidad el que inician autores como Alberti y Federico García Lorca, recuerdo. Bien, pues esas serían las tendencias principales. Referido a los autores más importantes de este periodo, pues son muchos, por supuesto, pero evidentemente tenemos que reducir, y lo reducimos pues a los dos grandes dramaturgos de la época, que son Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca. El teatro de Valle-Inclán es un teatro que trata tres temas principales, ¿no? Tres temas además que se corresponden con las tres etapas de su carrera literaria que ya conocemos por la novela. Una primera etapa en la que predomina el esteticismo, es decir, ese modernismo de tipo canónico, en el que el tema principal es la nostalgia de un pasado que se ha ido, ¿no?, y que parece que el autor añora, recuerda, ¿no? Después, en un segundo momento, lo social empieza a entrar en la obra de Valle-Inclán, sobre todo a través de esos dramas ambientados en una Galicia mítica, una Galicia en la que lo sobrenatural se mezcla con lo real, en el que la nostalgia de un pasado glorioso ya desaparecido se mezcla con la brutalidad, la miseria, ¿no?, de un presente decadente donde los haya, ¿no? Esa ambientación en el mundo rural sería la característica principal de esta segunda etapa. Y después la última etapa, y quizá la fundamental del teatro de Valle-Inclán, es la etapa de los esperpentos, ¿no? Es decir, cuando Valle-Inclán inicia una forma de entender el teatro como una deformación sistemática de la realidad, que es como él define el esperpento. El esperpento, él dice que es una forma de presentar la realidad deformándola por completo, puesto que entiende que la realidad es tan decadente, tan deprimente, tan deformada, que solamente una estética deformada puede reflejarla con fidelidad. El tema de esta última etapa es, en todos los casos, la denuncia, la crítica social, política. Es el teatro más violento ideológicamente de Valle-Inclán, un teatro que muestra la visión de un autor que no entiende su tiempo y que solamente ve podredumbre, decadencia, corrupción, etc. Eso es lo que nos encontraremos en los esperpentos. Obras importantes de Valle-Inclán, hombre, sin duda hay que citar Luces de Bohemia, que es una obra de ese periodo de los esperpentos y que debe ser citada en todos los casos, ¿no? Y después, centrándonos en Federico García Lorca, pues tres son los temas de Federico García Lorca que nos va a mostrar en su teatro. Tres temas que va a ir tocando en sus distintas etapas, ¿no? Uno es el tema de la frustración, que es un clásico de su obra literaria. Prácticamente podríamos reducir la obra literaria de García Lorca a la idea de frustración, es decir, a esa sensación del ser humano que pretende, que desea algo, pero que se encuentra con una realidad que le niega eso que desea, y eso provoca pues su insatisfacción y su angustia. La idea de frustración, el tema del amor y el sexo, ¿no?, como un carácter fundamental, y por supuesto el destino trágico de los seres humanos, ¿vale? Esos serían los tres temas esenciales del teatro de García Lorca, y su teatro pues pasa por tres etapas. Las primeras obras son una obra de tipo, podemos llamar, simbolista, en el que los personajes representan valores o ideas. En un segundo momento, ¿no?, García Lorca se ve influido por lo ilógico, por lo absurdo, por el intento de reflejar las pesadillas, ¿no?, que es el surrealismo. Así lo vemos en su obra Así que pasen 5 años, o en la obra El Público. Y después la gran época del teatro de García Lorca son sus grandes tragedias de los últimos años: Bodas de Sangre, Yerma
y La casa de Bernarda Alba como la obra final, obras en las que nos muestra la vida de seres humanos marcados por la frustración provocada por lo político, por el sexo, por la familia, por la raza, por diferentes causas que provocan esa frustración y que condenan a los protagonistas siempre a un destino trágico, ¿no? A la muerte, al fracaso, a la pérdida de todos los deseos, ¿no? Bueno, pues esa sería la evolución de García Lorca. Y nada más que decir sobre este teatro español anterior al 39. Lo he intentado reducir ahí a los valores fundamentales, pues para que comprendamos un poco la panorámica de las tendencias que se produjeron en estos años. Nos vemos en el siguiente vídeo, o nos oímos en el siguiente vídeo, porque a ver, no nos vemos. Como siempre, buenas noches y buena suerte.